en cuanto al tamaño del nódulo tiroideo, pero podemos tener nódulos tiroideos súper pequeños, de milímetros, ¿ya? Y ser encontrados casualmente. ¿Qué quiere decir? Que en un estudio de rutina, ya que no iba la persona por problemas tiroideos, pues nosotros al hacer el examen físico podemos palpar tal vez una glándula aumentada de tamaño o tal vez pequeños nódulos o inclusive exámenes de rutina en empresas donde les piden todo, hasta ecografía de tiroides, pues podemos encontrar nódulos tiroideos presentes, ¿ya? El 80% de estos nódulos tiroideos son totalmente benignos, ¿ya? Totalmente benignos, y la mayoría de estos no tienen alteraciones o compromiso de hormonas tiroideas, ni de hipo ni de hipersecreción. Es más, pasan inadvertidos. Las personas a veces se sorprenden porque le están hallando casualmente un nódulo tiroideo. ¿Bien? Entonces, la frecuencia de estos nódulos tiroideos aumentan con la edad. Normalmente pueden aparecer en mujeres, porque en mujeres es más frecuente, a partir de los 25 años, ¿ya? En varones a partir de los 30 años, pero conforme pasa el tiempo son muy frecuentes a partir de los 50 años en adelante, que sí o sí vamos a pillar un nódulo tiroideo en esa persona, ¿ya? En cuanto a la historia clínica y a la exploración física, tenemos que evaluar completo en estas personas e investigar ese nódulo tiroideo para definir el tratamiento para ese nódulo, ¿ya? Si encontramos un bocio o sin bocio, pero que haya nódulo tiroideo, tenemos que apoyarnos en datos que nos hagan suponer de que estamos ante un nódulo tiroideo benigno o de que tal vez pueda ser algo malo y tengamos que pedir estudios complementarios para esa persona. ¿Qué datos nos vamos a tener que abocar? Los antecedentes familiares de esa persona, si tiene tiroiditis de Hashimoto, si ha sufrido de ya un nódulo benigno, si hay antecedentes de cáncer en su familia, ya sea de su papá, de su mamá, de su abuelita, ¿no? Si hay antecedentes de bocio también, no importa si es por déficit de yodo, pero que ya tenga antecedentes de bocio, o que tenga antecedentes de cualquier enfermedad tiroidea. ¿Bien? Ahí también se incluye últimamente síndrome de ovario poliquístico también que haya presente en cuanto a los antecedentes, ¿ya? Que tenga síndromes de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, ¿ya? Síntomas ya sea de taquicardias, bradicardias, aumento de peso, disminución de peso, metabolismo acelerado, metabolismo lento, sintomatología tanto de hipo de hipertiroidismo. O que tenga un aumento brusco del tamaño de la tiroides o del tamaño del nódulo en la tiroides, ¿bien? Que nos pueda indicar que estamos ante algo benigno o tal vez ante algo maligno, ¿no? Y los datos que ya nos sugieren malignidad, ya es niños o jóvenes menores de 20 años, ya por lo general aparecen mayores, que sean menores, que sea varón, porque como no es frecuente los nódulos de tiroides, ni el bocio, ni enfermedades tiroideas, pues si nos aparece un varón con aumento de la glándula o ya con un nódulo presente, hay que investigarlo bien. Historias de radiación que ya haya sufrido esta persona en la niñez o en la adolescencia, cambios repentinos de la voz, ya recuerden que muy bien. Recuerden que cuando ya hay un cáncer o un nódulo o un bocio grande, va a comprometer lo que es el nervio recurrente, que también pasa por ahí, y puede tomar ese nervio y haber cambios de la voz en esa persona. Y también historia familiar ya de un cáncer que haya en la familia, no tanto solo cáncer de tiroides, sino que haya cánceres neuroendocrinos o endocrinos, ya sea cáncer de glándula suprarrenal, cáncer de ovario, cáncer de testículos, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de mama, cáncer de cervix, que esté comprometiendo o que tenga alguna alteración endocrinológica. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer la exploración física y qué datos en la exploración física, cuando revisemos al paciente, nos sugieren de malignidad? ¿Se acuerdan de las maniobras de Kervine, ¿no es cierto? De Lyme, ¿no? Que nos sirve para ver cómo está esa glándula tiroides. Pues en esa exploración física con esas maniobras, los datos que nos van a sugerir malignidad son que encontremos o palpemos esa glándula tiroides o ese nódulo, si solamente fuera el aumento del nódulo,
que sea de consistencia firme, o sea que al tocarlo veamos que hay una bolita ahí dura, ¿ya? No importa si es pequeña o es grande, pero que esté dura, firme, de consistencia firme, que la forma sea irregular, que al palpar veamos que no tiene bordes regulares, que palpemos que esté como rugoso, ¿ya? Como rugoso, así como cuando vamos, ya sea en movilidad, donde encima de un piso de asfalto, que no sea de asfalto, ¿no ves? Lo mismo pasa aquí. Fijación en los tejidos vecinos, que cuando querramos mover el nódulo para ver si se mueve, pues quede duro y fijo, ¿ya? O adherido a los tejidos, y que haya ya tal vez algún tipo de adenopatía regional sospechosa. ¿Cómo qué adenopatía sospechosa podemos tener? A nivel del cuello, ¿cuáles son los ganglios sospechosos de malignidad en el cuello? ¿Saben? Porque tenemos varios tipos de red ganglionar, desde la submaxilar, sublingual, anterior al cuello, suboccipitales, retroauriculares, subclaviculares y axilares, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál de esos creen que puede ser sugerente de malignidad? Cervical. Los occipitales, los retroauriculares, ¿ya? Los submaxilares no, esos son los más frecuentes que se van a inflamar por cualquier infección, especialmente de orofaringe. Los anteriores del cuello, pero los anteriores del cuello que estén cerca de la glándula tiroides, ¿ya? Que estén cerca, ¿qué quiere decir? Que la cadena ganglionar va a ir desde donde empieza la tiroides hacia abajo. ¿Cuál otro nos sugiere un dato de malignidad? Los supraclaviculares, ¿ya? Porque normalmente no aparecen por cualquier infección. En cambio, los axilares van a aparecer por cualquier infección de tórax y cara, ¿ya? Entonces, hay algunos que son frecuentes, otros que no son frecuentes y que no aparecen, así nomás porque sí. Si encontramos ganglios linfáticos supraclaviculares, retroauriculares o occipitales, eso es una alerta, alarma que hay algo que no está bien en el cuerpo y que tiene que ser investigado. En cambio, los submaxilares, los sublinguales, lo de la orofaringe, normalmente siempre se van a inflamar por cuestiones del estreptococo, estafilococo o virales, ¿no es cierto? Eso es un poco, ¿ya? Y los axilares mayormente se van a inflamar cuando tengamos inflamación, ya sea por una bronquitis, por cuadros asmáticos, siempre, ¿ya? A no ser que sea un ganglio bien duro, bien fijo debajo de la axila y que esa persona tenga antecedentes de cáncer de mama, ¿ya? Porque ahí, si hay axilar, ya hay que revisar también la glándula mamaria, ¿ya? Ahí también es una alerta los ganglios axilares, ¿bien? Y peor si esos ganglios linfáticos no son dolorosos, ¿ya? Porque lo normal y por lo general los ganglios linfáticos duelen cuando se inflaman, ¿ya? Entonces ese dolor nos va a alertar de que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Pero cuando no son dolorosos y aparecen repentinos y a esa persona no le duele, pensemos que sí hay un proceso ahí medio raro que puede ser maligno y que hay que buscar dónde está la fuente, ¿ya? Porque puede haber también cánceres propios como los linfomas de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces hay que buscar esa cosa, ¿ya? Muy bien. Yo creo que eso de los ganglios lo van a ver en más detalle en qué materia ven. Hematología creo que lo van a ver. Y si no es en hematología, es en inmunología donde van a avanzar con más detalle características de cada ganglio y de cada tipo de cáncer. Creo yo que ahí avanza. ¿Ya? Técnicas por imagen que debemos utilizar para el diagnóstico de un nódulo o de un cáncer de tiroides para ver si estamos entre un nódulo benigno o uno maligno. El primero y el principal es una PAP, una punción con aspiración con aguja fina. Es una biopsia, sí, no invasiva, que se hace puncionando ese nódulo, extrayendo ese tejido y llevándolo para anatomía patológica. Otro es la biopsia abierta convencional, donde ya se tiene que cortar quirúrgicamente y sacar el tejido. También puede ser la opción, ¿ya? Si es que no hay cómo hacer la PAP, pues se puede utilizar la biopsia. Biopsia es la que nos va a decir si estamos ante un cáncer, sí o no, benigno o maligno, ¿ya? Luego también otros métodos que también nos pueden sugerir benignidad o malignidad es la ecografía. ¿Qué quiere decir? Que a toda persona que encontremos con nódulos tiroideos, lo primero que hay que pedir es una ecografía y hormonas de tiroides, ¿no?
¿no? Que eso nos va a encaminar para cualquier patología tiroidea. La ecografía nos va a dar algunos signos ya de benignidad o de malignidad. Nos va a indicar qué tamaño están, ya los nódulos, cuántos nódulos están, cómo es su consistencia, cuánto mide ese nódulo, si está fijo ese nódulo, si es móvil ese nódulo, si al ecodoppler ese nódulo está súper irrigado, que significa que hay algo maligno, o si está disminuida la irrigación, que no está llegando, que no depende de ninguna irrigación, ¿ya? En la ubicación también, y si hay ganglios nos va a dar la ecografía todos esos datos, ¿ya? Otro que también ya hacemos, pero es cuando ya hay algo de por medio y está confirmado un diagnóstico de algún tipo de cáncer, es la gamografía con yodo 131, que también se hace, y esta nos va a decir si ese nódulo o si esa glándula está fría o está caliente, se llama, ¿ya? Frío mayormente es un nódulo que ya está yéndose para la malignidad, ¿ya? O una área de la tiroides que está yéndose y que tiene algo raro, y caliente mayormente es porque está hipervascularizado y está todavía dentro de lo normal. ¿Bien? Otros estudios que también podemos pedir y que son complementarios a esto son tomografía y resonancia magnética también, si ya fuera el caso de que ya diagnostiquemos mediante una PAP algún tipo de cáncer de tiroides. Muy bien. En cuanto a los cánceres de tiroides, el 13% de las glándulas examinadas en autopsia, o sea, no en vivo, ¿ya? Decían que la mortalidad estaba entre 0.8 por cada 100.000 en mujeres y de 0.4 por cada 100.000 en hombres de la población en general, y la mayoría tiene una evolución lenta y benigna, que por suerte la mayoría pertenece a estos nódulos benignos. Muy bien. En cuanto a la clasificación de las neoplasias, son dos: neoplasia tiroidea benigna, y aquí tenemos el adenoma folicular, que si se altera una anatomía patológica indicándonos adenoma folicular, pues es nódulo benigno, pero no significa que no vayamos a hacer nada, ¿no? En estos adenomas benignos también se hace un protocolo de tratamiento, y lo ideal sería resección quirúrgica también, ¿ya? O sea, va a terminar en la resección quirúrgica. Y en cuanto a los malignos, tenemos de 4 tipos, ¿ya? Papilar, folicular, medular y anaplásico, siendo el último, el anaplásico, el más maligno de todos los tipos de cáncer de tiroides, con una sobrevida después del diagnóstico de aproximadamente 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que si hoy día diagnosticamos un cáncer anaplásico, solamente son entre 4 a 6 meses la sobrevida de esa persona, si es que no es menos. Ya evoluciona muy rápido porque es altamente maligno este tipo de cáncer de tiroides. Luego tenemos también tumores de células C o carcinomas medulares. Ya las células C son las que producen lo que es calcitonina, y ahí va a haber alteración del metabolismo del calcio también en estas personas. Hay otros tumores que también se pueden confundir, como los linfomas, sarcomas, tumores secundarios que vienen a la glándula siendo tumores metastásicos, ya que también vienen esas células malignas, se alojan en tiroides y empieza a haber una disfunción por estos tipos de tumores. En cuanto al carcinoma papilar, que es uno de los carcinomas relativamente benignos, pero que sí ocasiona estragos en cuanto al metabolismo y la función de hormonas de esa persona, ya el 75% de los diagnósticos de cáncer pertenecen a este tipo, ya al papilar, 75%, o sea, que quiere decir que es muy frecuente este tipo de cáncer papilar. Aparece también en los niños, ¿ya? Pero también aparece más frecuente en mujeres, entre 30 a 50 años aproximadamente, y es 3 veces más frecuente en mujeres más que en varones, y hay una predisposición cuando uno hace la anamnesis de que si uno le pregunta a esa persona si estuvo expuesta a radiaciones durante la infancia o adolescencia, ¿qué quiere decir con radiaciones? ¿Qué es lo que más utilizan para irradiar a esa persona? A los niños. Celulares, tablets. Hoy en día, celulares, tablets, microondas, ¿qué más? Algo innecesario, pero que a veces lo piden, y yo no sé por qué en esta época he visto que piden mucha tomografía a los niños. ¿Ustedes saben la cantidad de radiación que hace una tomografía? Una tomografía es como si le estuvieran haciendo más de 100 rayos X de tórax a ese niño o a esa persona. ¿Alguien se ha sometido a una tomografía? Aquí, ya sea de tórax, de cerebro, de abdomen, de lo que sea.
¿no? Y no sé si fueron necesarias, chicos, o innecesarias, pero en esta última época yo veo que tomografías que quieren para todo, que les duele la cabeza y ya quieren hacerse una tomografía. Y no saben las consecuencias de la descalcificación y osteoporosis que produce, ¿no? Aparte de tener compromiso en la glándula tiroides, en los ovarios y en los testículos. Porque cuando tú entras a la tomografía, les taparon con un delantal de plomo. No, a mí me hicieron una tomografía igual por COVID. No, ni te dan, ahí te meten al tomógrafo y si aunque sea de cabeza, igual la radiación en todo el cuerpo porque tú entras en la cámara. Y cuando te hacen rayos X de tórax, te dan un delantal para ponerte aquí, cubrir los testículos y el ovario, para cubrirte el cuello. Te meten ahí, a ver, sáquese la ropa, señora, y adelante y atrás y ya, ¿no? Y el acompañante, porque yo he sido interna, a veces te mandan y ni siquiera te dan para el interno o para el residente y ahí estamos, porque yo igual estuve, ¿no? Recibiendo la radiación expuesta, ¿no? Pero cuando tú empiezas a leer y investigar y darte cuenta que eso te puede traer una consecuencia negativa y después aparecen estas cosas, ¿no? Y hay personas que se someten a rayos X, tomografía y que quieren que les den y obligan al médico a veces a dar algo innecesario. Investiguen esa cosa de tomografía y de rayos X y van a ver que es terrible. A los niños no sé, no hay que exponerlo ni a los adolescentes a tomografías innecesarias, o sea, no. O sea, sumamente necesario sí, pero después no. ¿Ya? Entonces eso también, hoy en día en la parte médica hay que valorar si realmente es necesario pedir un tipo de estudio en niños y en adolescentes de rayos X de tomografía, ¿ya? Porque es mucha la radiación que ocasiona, ¿ya? En cuanto a la anatomía patológica de este carcinoma papilar, la mayoría son bien diferenciados, van a haber núcleos grandes de cromatina hipodensa, el crecimiento de estos nódulos son bien lentos, ya aparecen como chiquititos de milímetro y luego van creciendo con el tiempo, que puede ser meses, años de evolución para que la persona se dé cuenta. Y con esa evolución pueden causar dos cosas. En un inicio, que no hay alteración de las hormonas tiroideas, pero conforme ya va pasando el tiempo, vaya manifestándose ya una disminución de estas hormonas tiroideas. Mayormente van asociados con hipotiroidismo, ¿ya? En la clínica puede haber hipotiroidismo en cuanto a estos tipos de cánceres, ¿ya? Menos de la mitad hace diseminación linfática, o sea, hacen metástasis y se van por los ganglios linfáticos, y es muy poco frecuente la diseminación a nivel hematómico. ¿Qué clínica van a presentar estas personas? La mayoría no va a haber dolor, y si es que hay dolor es porque ya hay metástasis, porque hay un compromiso general, pero la mayoría de estos nódulos son indoloros, ¿ya? Ni se percatan que tienen ese nódulo. Puede haber adenopatía central también o cerca de la glándula indolora también, que no va a haber molestia. El pronóstico sí general es bueno, la sobrevida después de la parte quirúrgica va a ser muy buena, va a ser una vida normal, ¿ya? La mortalidad es muy inferior del 2 al 2% en 15 años y el diagnóstico mediante la PAP o una gamografía que nos sugiera un nódulo frío, ¿no? Los nódulos fríos mayormente son malignos en la gamografía. En cuanto al carcinoma folicular de tiroides, este representa el 15% de todos los carcinomas tiroideos. Dijimos que el 75% era el otro, el más frecuente. Este ya es un poquito más bajo la frecuencia. 3 veces más frecuente en mujeres que en varones, ¿ya? Y es una neoplasia típica de las zonas de bocio endémicos por déficit de yodo, ¿bien? O por uso de disruptores endocrinos que estén expuestos a cualquier disruptor endocrino, ¿ya? En la anatomía patológica sí vamos a encontrar que su aspecto es similar a una tiroides normal, ya que quiere decir que tal vez ecográficamente también no se vaya a detectar nada maligno en estas personas, pero si aparece estas células llamadas células de Hunter, ya en la anatomía, nos puede sugerir que va a ser un pronóstico peor, ya si apareciera en la anatomía patológica esas células de Hunter, va a decir que puede ser, sí, un folicular, pero puede haber un peor pronóstico. En cuanto a la metástasis que puede hacer este tumor, va a ser un hueso, sistema nervioso, rara vez sí va a hacerse por vía linfática, ¿no? Entonces hay que investigar esas otras cosas.
En cuanto a la clínica, en esto también no van a tener dolor, es más, puede haber un solo nódulo único, ya no puede haber, no son múltiples en la mayoría de los casos, suele haber un único. Es un bocio de larga evolución, lento también, al igual que el primero, no aparece de un día para otro, como vamos a ver que en el medular la persona está bien y a los 2 días crece ese bocio, ¿ya? El dolor va a haber cuando haya invasión a estructuras vecinas. ¿Qué estructuras vecinas tenemos aquí en la parte del cuello anterior? Tráquea, más atrásito está el esófago, ¿no es cierto? A los costados, ¿qué tenemos? Las carótidas, las yugulares, ¿qué más hay? Los nervios. Entonces todas esas estructuras son estructuras vecinas, ¿no es cierto? Así como cuando ustedes viven en su casa y tienen vecinos así, sí, que son los chismosos. Lo mismo, las estructuras vecinas van a ser la alerta y los chismosos, ¿no? Si es que invade a nervios recurrentes, esa persona va a tener dificultad en la voz o va a haber un cambio de voz. Si es que está comprometida las yugulares o arterias carótidas, va a haber una disfunción a ese nivel, ¿no? ¿Qué más? Los ganglios van a estar aumentando, entonces eso va a decir que algo está pasando con esa persona, ¿ya? El diagnóstico mediante la PAF, que hace más del 90% del diagnóstico y que es muy sensible y óptimo, que nos va a decir que estamos ante esto. Bien, en cuanto al carcinoma anaplásico, ¿ya? Este corresponde a un 5% nada más de todos los cánceres de tiroides, ¿ya? Aparece mayormente en personas mayores de 60 años, es más frecuente igual en mujeres, más que en varones, pero si apareciera en un varón, sabemos que el pronóstico es malo. De cualquier enfermedad tiroidea, al varón hay que verlo más, ¿ya? No es porque, el varón no, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? En la anatomía patológica vamos a encontrar células atípicas con pleomorfismo, o sea, con muchos cambios. No va a ser los folículos tiroideos esos bonitos, normales que hemos visto en la histología cuando hablamos de la fisiología de tiroides, sino que aquí van a empezar a ver una alteración. Puede haber células gigantes, células cruzadas, el tamaño aumentado, disminuidos, hipertróficas, hipertróficas y mayormente altamente maligno de invasión tanto local y a distancia precoz. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener también sintomatología ya a distancia como enfermedad pulmonar porque se va a pulmón, ya. Mamas también afecta, luego puede bajar e irse a hígado, comprometer hígado y luego viajar a todos lados, ya. Y de ahí producir muerte. En cuanto a la clínica, este tumor sí va a ser doloroso, de crecimiento muy rápido, es altamente invasivo. Ya, adenopatías cervicales por todos lados puede haber, aquí no va a respetar nada, y puede producir muerte por asfixia por el crecimiento rápido en estas personas y compresión de la tráquea, ¿ya? Entonces sí puede tener también consistencia pétrea y el diagnóstico es por la PAF, o sea que sí o sí es altamente maligno este tumor anaplásico, es maligno, ¿ya? En cuanto al medular, corresponde al 10% de los carcinomas. Este también es maligno, pero no es como el anaplásico, que es altamente maligno. En estos tiene que haber sí una historia familiar de antecedente ya de cáncer o de tumores neuroendocrinos o tumores de la suprarrenal como los feocromocitomas. Tiene que haber antecedentes de hipertiroidismo primario, que esté asociada a algún tumor de tipo neuroendocrino o endocrino, ¿ya? Para que suceda este tipo de cáncer. En la anatomía patológica vamos a ver que puede haber células parafoliculares presentes con alteración en la parte del metabolismo del calcio, tanto en hipercalcemia como en hipocalcemia, que puede haber asociados a sintomatología de este tipo de cáncer. Puede haber metástasis linfática o también por vía hematógena y de ahí irse por todo nuestro cuerpo. El tratamiento para todos estos tipos de cáncer, independiente si es el folicular, el papilar, todos tienen que hacer la misma rutina y la mayoría va a terminar en PAF, biopsia y resección quirúrgica. No importa si es benigno y es un adenoma, ¿ya? Sí o sí tienen que extraer ese tumor, ¿ya? Entonces, para el papilar y folicular, lo ideal sería hacer una antirelectomía casi total, puede hacerse una parcial si solamente es un lóbulo comprometido, y
y total si está ambos lóbulos comprometidos. Bien. En el medular se tiene que hacer total la resección quirúrgica más vaciamiento ganglionar, que se llama, o resección ganglionar, o sea, sacar todas las cadenas de los ganglios linfáticos. Y en el anaplásico, la verdad es que sí se puede optar por una cirugía paliativa de descompresión, porque recuerden que está comprimiendo tráquea, esófago, no puede deglutir, no puede respirar, ¿ya? Y realizar una tiroidectomía casi total, más vaciamiento ganglionar de tipo paliativo, ¿ya? Porque las personas aquí con este tipo de cáncer, su pronóstico es malo, ¿bien? Puede haber complicaciones en cualquier tipo de estas cirugías de hipocalcemia, porque a veces no se ve y no se diferencia el tejido de las paratiroides con el tejido de tiroideo, y el cirujano puede llevarse estas glándulas paratiroides y haber un déficit de calcio, que vamos a ver la próxima clase cuando hablemos de hipocalcemia, pues va a haber hipocalcemia en este caso. Parálisis de cuerdas vocales puede haber disfonía, afonía, depende del grado de lesión de ese nervio recurrente que pasa por ahí cerquita de las glándulas tiroideas. Bien, a veces cuando el cirujano entra a cirugía, especialmente por carcinoma anaplásico medular, y abre, les cuento que es un compromiso que no distingue ninguna estructura anatómica. Y todos los ganglios están aumentados y el tejido cambia, es horrible. Yo he entrado a varias y es horrible ver una cirugía paliativa, porque entras y solamente te queda descomprimir y cerrar y más nada, ¿no? O sea, no hay más nada que hacer con esa persona y esperar que siga la evolución de su enfermedad, ¿no? Y ahí no da a veces ni para rescatar, ni para tiroides, ni dejarle con una, digamos, que todavía funcione, ¿no? Todo hay que sacar. Limpiar encima las carótidas, las yugulares, horrible, muy horrible. Cuando abres hasta más abajo ya compromiso total, ¿no? Más que todo es paliativo. Bien, en cuanto al manejo postquirúrgico, si hay resección total de la glándula, pues tenemos que hacer reemplazo hormonal, porque no podemos dejarlo, por más que sea la persona que vaya a fallecer a los 2, 3, 4, 5 meses, un año, sí o sí necesita de sus hormonas tiroideas para poder llevar una vida dentro de lo normal y que ya no hay más complicaciones. Entonces hay que hacer reemplazo hormonal con levotiroxina si es que fuera total. Si solamente es de una tiroides, por lo general la otra glándula suple a la glándula normal y no necesitas hacerle dar levotiroxina ni nada, porque se hace un poquito más grande para producir lo que es hormonas T3 y T4, ¿ya? Y el tratamiento y el acompañamiento tanto endocrinológico se hace por lo menos cada 3 meses, cada 6 meses y luego una vez cada año, ¿ya? En este caso. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Factores de mal pronóstico, antes de irme, me estaba olvidando. En el folicular, si la edad es mayor a 40 años, si hay una invasión extratiroidea por ahí, o si ya tiene metástasis. En cuanto al carcinoma medular y el anaplásico, si hay invasión también extratiroidea, si es masculino, si la edad es mayor a 40 años, y en el anaplásico, como les dije, la mayor sobrevida a los 4 meses, ¿ya? Obviamente, como saben en medicina, pues a veces es más, a veces es menos, pues no se sabe con esto del cáncer, no solamente son pronósticos, porque uno no puede decirle a una persona va a vivir 3 meses y después resulta que vive un año, o sea, el médico no es capacitado para decir, señora, solamente usted va a vivir 3 meses, no. El médico que diga va a vivir 3 meses, no sé, porque no podemos dar ese pronóstico, el único que sabe cuándo se va a llevar es el de arriba, ¿no? Porque se han visto casos, sí, el médico me dijo que yo solamente iba a vivir 1 mes y ya voy viviendo 10 años. O sea, uno queda mal, por eso nunca, ¿ya? Los oncólogos igual van a ver que no dicen un pronóstico, ¿no? Pero de ahí va a depender de la evolución de la persona, ¿no? Porque se ha visto cánceres que también tenían una evolución con pronóstico muy malo y que la persona se ha recuperado y que su sobrevida fue más de lo normal, que le dieron 4 meses, pero ya llevaba 3 años, digamos, con su pronóstico, ¿no? Entonces puede suceder eso, ¿ya? Muy bien. Con esto terminamos lo que es enfermedades y patologías de tiroides. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre todas las enfermedades tiroideas que hemos visto? Si hay, en la práctica podemos resolverlo igual. La tarea que les dejé en la práctica también lo vamos a resolver
Gilbert, ¿no es? Sí, yo me acuerdo que le dejé, porque a todos mis grupos de endocrino he dejado tareas distintas. Ay, me resumen. Ay, mi Dios, no sé. Pero los que entregaron en el grupo C de la semana pasada, ya les califiqué. A los de hoy día, los que me toca con los de hoy, que no he calificado, me toca. Para los del miércoles que pasamos, ya califiqué el anterior miércoles, ¿no es cierto? ¿Y les dejé tarea? No, ¿no es cierto? Allá, están libres. Es ese mapa que hicimos. Libres como el viento. Pero esa información es igual. Fueron 4 Muy bien. Entonces, las 7 personas que no tienen trabajo de investigación, no voy a dar otro día